¿Cómo fue su experiencia al enseñarle a las personas a coser para generar ingresos para ellos y para sus hogares? ¿Cómo fue su experiencia, doctora María Luisa, cuando enseñó a otros a coser con el propósito de que ellos generaran ingresos y una mejor calidad de vida? Sí, cuando comenzó la iglesia, yo también empecé a conocer mucha gente y vi las necesidades de las familias. Yo veía las necesidades de las madres, cabeza de familia, abandonadas por su esposo, y ellas no sabían en qué trabajar, no tenían herramientas, no tenían estudio ni conocimiento para trabajar, para sostenerlos, para la comida, para pagar una renta, para el estudio, para lo más elemental de su estudio, que era tener un uniforme o unos libros, ¿no? Todos es accesorios necesarios para que ellos estudiaran. Entonces yo veía todo este fenómeno en la congregación con estas familias, y como yo siempre fui autodidacta desde niña, y yo desde niña, sin que nadie me enseñara, siempre tuve como esa capacidad, ese talento de mirar de qué manera yo podía con mis propios recursos, o por lo menos ser recursiva, de cómo yo podía satisfacerme en alguna comida, trabajando o haciendo algo, alguna venta, y que yo misma generara el dinero para poder comprar mi alimento. Entonces yo me inventaba muchas cosas. Yo me acuerdo de niña que yo deseaba comer unos panes que vendían allá en la panadería, y yo no tenía el dinero para ir a comprar ese pan, porque mis padres decían, en la casa hay comida, ahí está la comida para que ustedes coman, porque tienen que ir a buscar comidas por allá en otros lugares. Además ahí tienen suficiente en la casa. Pero como uno es antojado, entonces yo era antojada de un dulce, de un helado, de un pan, un dulce. Entonces yo, ¿qué hacía? Yo me iba y recogía semillas. En el jardín habían árboles con unos frutas, y yo recogía esas semillas que las usan hoy en día para alumbrado. Sacan de esas semillas de higuerilla, me acuerdo, y la usan para el alumbrado. Y yo me acuerdo que yo me iba y recogía del árbol todas esas semillitas, y completaba una libra, iba y la vendía. Y con esa libra me iba y compraba todas mis golosinas y mis antojos, todo aquello que mis padres me prohibían o nos prohibían comer, los dulces, las golosinas, que porque eso enfermaban. Pero como yo estaba antojada, entonces yo iba y compraba, y de ahí sacaba el dinero. Yo misma, era recursiva y recogía eso. Entonces estaba yo aquí satisfaciendo mis antojos, ¿no? de las comidas. Sucede que así en la vida, cuando yo ya llegué a ser adolescente, porque yo, cuando llegó mi adolescencia, yo empecé a trabajar desde los 14 años en empresas. Y ya después, cuando inicia la iglesia, y yo veo que la gente, que hay gente sufriendo, y que en Bogotá, una ciudad que no puede uno ser recursivo tanto, porque una ciudad hay que comprar hasta una piedra. No es lo mismo que vivir por allá en las afueras, que todo se consigue. Entonces yo veía a estas personas, y como yo comenzaba a observar, porque yo siempre he sido observadora, cuando la gente está trabajando, laborando, haciendo muchas cosas, fabricando muchas cosas, yo miro y aprendo. Entonces yo memorizaba, yo aprendía todo lo que la gente hacía, yo era mirando a ver cómo era que lo hace, y yo después llegaba a hacer lo mismo, a ver si era capaz de hacer eso. Y yo era capaz de hacer todo lo que estaba viendo. Entonces yo miraba coser, yo veía a las operarias en su máquina cosiendo, y yo miraba cómo era que cosía, cómo era que enhebraba la aguja, cómo era que hacía todo, cómo era que cortaba la tela. Yo todo eso observaba, y yo lo memorizaba, y después yo comenzaba con muchos retazos, pedazos de tela, elaboraba también muchas cosas, y ahí de esa forma fue que empecé a coser. Después alguien me prestó una máquina de coser de esas antiguas, una máquina, y yo con eso cosía. Y después alguien me regaló un libro que decía Método de costura, de corte y costura.
y comencé a leer el libro y aprendí con papel, con cualquier papel que encontrara yo por ahí, con los papeles periódicos de la prensa, de las noticias. Con ese papel yo sacaba los patrones, los moldes, y de ese librito que ya lo habían tirado a la basura y que alguien me lo regaló, entonces yo le di mucha utilidad a ese libro y de ahí comencé a sacar, y cuando me di cuenta que sí era capaz de hacer un vestido, de hacer una blusa, de hacer una falda, entonces me puse muy feliz y ya empecé y ya adquirí experiencia. Así que cuando la iglesia comienza y yo veo todas estas hermanas en la pobreza, que necesitaban dinero para sus hijos, a mí me dolía mucho que ellos no tuvieran por lo menos lo necesario. Entonces yo a ella les enseñaba, le dije, le voy a enseñar a hacer faldas para que usted haga faldas y venda, o le voy a enseñar a hacer blusas para que usted haga, venda, o por lo menos usted le haga para usted, para sus hijos, y no tenga que estar comprando ropa que es muy costosa. Entonces yo les enseñaba a ellas de lo que yo misma había aprendido del librito, comencé a enseñarles, y el papel, como no teníamos dinero para comprar papel especial para sacar los patrones, entonces, como les digo, con los periódicos y con todos esos papeles de las noticias diarias que está ahí, que sobra el papel y sobran todas las revistas, con ese papel lo usábamos para hacer moldes y para que ellas aprendieran. Yo me siento feliz y contenta porque muchas hermanas aprendieron a coser y comenzaron a defenderse y a vivir de la costura y a vivir de eso que hacían, y ya ellas tenían otra situación, ya era su modo de vida y era diferente. Eso me llenaba de alegría y de satisfacción, que conocí hermanas o mujeres que muchas veces no tenían un dinero para comer, para almorzar. Entonces, cuando yo les enseñé, comenzaron a trabajar en las costuras, en lo que saliera de costura, y comenzaron, ahí ya no les faltaba nada. Veía yo la situación económica que ya les había avanzado y habían aumentado, su patrimonio había aumentado con su trabajo y ese trabajo que yo les había enseñado. Entonces, yo les enseñaba a ser ágiles, a ser recursivas, a mirar en los periódicos, en las noticias, si alguien quiere que alguien necesita una costura. Entonces, todo eso yo les enseñaba. Y a mí, pues yo lo aprendí, como les decía, observando a la gente, observando a todos hacer los trabajos. Y eso me llenó de tanta satisfacción. Y yo siempre he sido inquieta en la vida y haciendo cosas, haciendo de aquí por aquí. En todo yo estoy ahí, hasta en la cocina, en elaborar alimentos, en todo yo vivo observando para mejorar la situación de la gente, también para mejorar la salud. Entonces yo a la gente le enseño todas esas cosas y eso es lo que a mí digamos, esa forma generosa con que yo nací, con ese talento, con esa virtud más bien, de la generosidad, siempre ha vivido en mí eso, y eso es lo que yo les he dado a todos, y enseñándoles, haga esto, invéntese tal cosa, invente por aquí, usted tiene tal material, tal recurso, entonces usted ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Si usted sabe cocinar, si usted sabe elaborar tortillas o arepas, ¿no? O tortas, como se llame, ¿por qué usted no hace y le vende a la gente? Entonces yo le ayudo a buscar clientes para que le compren. Bueno, de esa forma. Entonces, de esa forma ha sido ese trabajo, esa manera de ser. Mis hijos siempre vieron eso en mí. Ellos siempre me veían haciendo cosas y haciendo cosas. ¿Y eso para qué es? ¿Y eso por qué? ¿Y eso para quién? Y siempre me vieron trabajando. Ellos jamás me vieron a mí sin hacer nada, o perdiendo el tiempo. Siempre haciendo muchas cosas. Cuando no era estudiando, entonces era ahí trabajando, laborando, y enséñele a la gente. Y por eso es que cuando la fundación nace, me sentí muy feliz, y hoy en día yo me siento tan feliz y tan alegre cada vez que me cuentan de todos los trabajos, de todo lo que están haciendo en la fundación, de todos los emprendimientos, de todas las clases, enseñándole a la gente a coser, a cocinar, a elaborar, a hacer tantas cosas. Y también yo pues le doy gracias a los donantes, ¿no? Porque sin ellos pues tampoco la fundación no podría hacer nada, porque se necesita el dinero, se necesita la materia prima, se necesitan recursos. Gracias a los donantes que Dios también les ha puesto en el corazón a ellos confiar en nosotros
para dar esa ayuda, y por eso ha sido todo este trabajo como de las hormigas, como de las abejas, y esto pues me produce a mí mucha felicidad. Y yo me siento muy feliz y agradecida con todos, con César, Ángela y todos los voluntarios, todos los donantes, todos los actores, participantes que están haciendo diferentes trabajos en la fundación, porque eso es lo que queremos, o yo he querido inculcarles a todos, hacer el trabajo con amor, que salga del corazón, y de esa manera entonces nosotros sí triunfaremos. Entonces yo me siento feliz de haber sido inquieta desde niña en muchos aspectos en mi vida.